Uy, con agua caliente. Qué bueno. Sí, sí, está muy bueno para el mate. Porque ahora voy No, corriendo, me cargo el termo de una y ya está. Aparte claro, sale no. justo en el medio. Claro, tenés regulado, ya está. Sí, No, sí. espectacular. Qué No, aparte bueno. vino con el servicio de agua. No tengo Ah, que pagar mira, nada. mira vos, no, qué bueno. No, no sabía que para las casas nunca averigüé para poner eso en casa. Eso tenemos en la facultad. En el ahí tenemos una Claro, claro. oficinita, una cocinita, donde hay el dispenser de agua fría, agua caliente. No, yo Está tampoco lo podía bueno. creer porque digo, esto es típico de local o de otro lugar, o sea, Claro, claro, no, es re piola. es Es como re una piola. heladerita. Sí, ¿no? Entonces, claro, para eso el laburo está bueno, porque querés, tenés agua, vas, servís la botella, y recargas la botella, tenés agua fría, del dispenser, que está filtrada. Y para el agua Igual, para el mate, lo mismo, vas el termo, metés ahí, y ya te vas a la oficina con el termo lleno. sí, pero se extraña calentar agua de la pava también, es como que. Claro. Es esa, esos ¿Sabés? son esos 5 minutos que uno extraña. Sí. ¿Sabías que cuando, no sé si te acordás, que creo que fue el año pasado, verano del año pasado, que hubo un corte de luz generalizado muy grande? ¿Te acordás que se cayó no sé qué central distribuidora que dejó sin luz a media Argentina? ¿Se acuerdan de Sí, eso? sí. Bueno, Sí, parece acá que sí a Sudamérica, ¿no? ¿O fue sí, sí, solamente parte, Argentina? parte de Brasil, de Uruguay también, fue Ah, un quilombo importante. Fueron unas horas después, no, no duró mucho, por lo menos en Capital. En otros lugares sí, sí duró más tiempo, en Capital no duró mucho tiempo. Pero fue todo, creo que fue un fin de semana, un sábado, un viernes, no me acuerdo. Pero que de repente se cayó la luz de todos lados. ¿Sabés que hubo varios accidentes de gente que entonces se fue a hacer el mate y no encontraba la pava y puso en el fuego la pava eléctrica y se le prendió fuego? no, no sabía eso. Sí, hubo varios casos, fue bastante notorio eso, porque la gente no encontraba, muchos no tienen pava y prendieron fuego a la pava eléctrica. Hay que ser bestia, porque es de plástico, meter eso en el fuego. Pero sí, hubo casos, hubo casos. Yo ahora ya la mía la archivé, mi pava, si la tengo que ir a buscar. Ya me acostumbré a la practicidad, sobre todo que es rápido. Vos a la mañana vas, ponés. Yo antes ponía la pava, tenía que dejar, a veces si me iba a hacer otra cosa y se me pasaba el agua, y estaban las puteadas porque el agua se había pasado. No, claro, aparte también tiene el medidor para el agua de mate. Claro, claro, ¿no? Cosa que la pava tenés que estar atento porque Sí. después capaz que es Igual, muy caliente, la querés enfriar y la enfriás de más. igual Es a un mí me quilombo. pasa que a mí me gusta el agua de mate, para el mate muy caliente. Yo tomo el agua, no te digo hirviendo, pero casi muy caliente. Y, y con la temperatura que viene marcada para el mate, para mí está fría siempre. Lo tengo que poner un poco más y cuando cambio de pava eléctrica me cuesta, porque tengo que volver a regular. No, no le pego al punto. Para mí no es el punto que marca mate, es más caliente para mí. Pero bueno. Uy, Pablo, pusiste un gatito. ¿Qué tenés ahí de imagen? Como un GIF con un gatito. Lo estoy tratando, ahí va, ahí entré. Ahí va, ahí va. Me sumo al debate. Yo hace poco me regalaron esta, pero hasta hace 3 meses andaba con la pava todavía. Claro, claro. Y tiene una cosa más a mí me gustaba, de levantar, prendés el fuego, metés la pava. Sí, Claro, pero Metés eso más- es una rutina re Claro, linda, o tal sea. cual. Tal cual, tal cual. Pero sí, sí es pero bueno, cierto, para momentos te como acostumbras. recién, sí, que no tenía preparado, que fui a hacérmela en un segundo, en 2 minutos te caliente el agua. Eso es muy bueno. Pero bueno, la modernidad nos invade. Tengo un problema peor que es que no tengo termo yo. Hace rato que no tengo termo. Ah, claro, bueno, Y en general se van bien las pavas estas, tienen buen pico, la mayoría. sí, 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 mantienen dentro de todo. Pero sí tengo un termo que es el que usaba el año pasado en presencialidad cuando iba al CBC todavía y me mataba porque me andaba mal la tapa Sí, y se me derramaba en la mochila, era un desastre, se claro. me enfriaba muy rápido. Sí, No, un sí. desastre, un desastre. Estoy con un problema de termos, tengo que invertir ahí. Sí, y son caros, ¿viste? Están caros los termos. Son carísimos. Sí, sí, sí. Este termo me lo regalaron en China. Porque los chinos van a todos lados con sus termos con agua fría, básicamente, con unas cuchillas fríos. Y no, ves que no es un termomatero, no, no es muy buen cebador, pero me encanta porque es muy chiquito, muy, muy chiquito, es medio litro,
pero no ocupa nada esto, lo tirás en cualquier lado y conserva, yo lo cargo a la mañana, vengo a la noche y sigue caliente el agua. Es espectacular. Así que lo amo, yo me ando a todos lados con eso. Sí, es medio litro, por eso por ahí termino tomando 3 termos, porque es chiquito. Pero bueno. Hola, Daniela. Bueno, ¿les parece entonces que empezamos? Así no se hace tan largo. Si quieren seguimos charlando después, ¿eh? No es que yo soy charleta, ya me vieron. No tengo problema. Pero, Yo no tengo problema. sí, pero sí, por ahí si cualquier cosa nos quedamos charlando después, pero si alguien tiene que hacer algo, sacamos la parte de teórica rápido. Bueno, lo que voy a hacer es, ya quedamos la vez pasada, voy a grabar para que después subirlo, para si a alguien le interesa que no puedo venir, que lo pueda, quede disponible. Así que por las dudas, les aviso a ustedes que si a partir de que grabo, que les va a aparecer a ustedes el iconito de que estoy grabando, si quieren, les da cosa hablar o la cámara, bueno, eso lo deciden ustedes, están avisados. Lo que escriben en el chat no sale. Con eso no tienen que tener problemas si quieren escribir por el chat, porque eso no aparece en la grabación. Pero lo que hablen, sí, igual, eso, bueno, nada, sepan eso. Si no les molesta, intervienen, por mí mejor, pero como les parezca a ustedes. Bueno, vamos entonces acá. ¿Esto sigue estando bien? Sí, ahí está bien. Tengo que achicar esto. Me preparo ahora poner el chat para yo tenerlo visto por si me escriben verlo. ¿Y dónde está para grabación? Acá en más. Aquí está. Bueno, empezamos a grabar entonces. Bueno, entonces, la idea del encuentro de hoy era terminar con lo que hicimos en la primera teórica de funciones de una variable. Y entonces la idea de hoy vamos a ver cómo toda esa primera teoría que vimos, que son los teoremas de valor medio, cómo la podemos aplicar para esencialmente ver dos resultados que son muy, muy importantes y que hemos usado un montón. El primero es el teorema del L'Hopital, que bueno, ustedes lo han usado hasta cansarse en análisis en el ciclo básico para cálculo de límites. Y después el teorema de Taylor, de cómo se prueba que el polinomio de Taylor es el polinomio que mejor aproxima para cualquier grado. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, vamos a ponerle un título a esto, que sería aplicaciones de los teoremas de valor medio. Ahora voy a recordar ahora cuáles son los dos teoremas de valor medio fundamentales. Además, hay 3 teoremas de valor medio en este contexto, que son Rolle, Lagrange y Cauchy. Rolle es un teorema medio como intermedio. Lo importante, los teoremas realmente importantes es fundamentalmente Lagrange y en menor medida Cauchy, los voy a recordar ahora. Pero sin embargo, el que va a ser la estrella de estas clases, de estas aplicaciones, es Cauchy, es el teorema de Cauchy. Es el que más vamos a utilizar. Entonces, bueno, vamos a recordar. Recordemos los teoremas de valor medio. Bueno, entonces tenemos el primero, es el teorema de Lagrange. Teorema de Lagrange. ¿Qué dice el teorema de Lagrange? Decía lo siguiente, bueno, si tenemos una función definida en un intervalo cerrado y acotado, podría estar, en general están definidas en toda la recta, la cosa es que uno la restringe a un intervalo, y en ese intervalo es donde aplica este teorema. Entonces, esta es una función definida del intervalo a valores en R,
que suponemos que es continua y que es derivable. Ya les comenté la vez pasada, hay un detalle técnico que no es muy relevante para nosotros, pero en el teorema no es necesario que la función sea derivable en el punto A y derivable en el punto B. Por eso van a ver ustedes que muchos libros dicen continuo en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Es un detalle para mí muy, muy menor, porque en el 99% de los ejemplos donde van a aplicar ustedes el teorema de Lagrange, la función está definida en toda la recta, es continua en toda la recta y es derivable en toda la recta. Entonces no es un tema esencial, pero bueno, sepan que en general uno pone que es derivable en el abierto, porque con esas hipótesis vale el teorema, pero no es importante. ¿Qué dice el teorema del unido de Lagrange? Dice que entonces existe un punto C que es intermedio al intervalo AB, está entre medio de A y B, tal que si miramos qué pasa con f de B menos f de A, y yo divido por B menos A, esto vale la derivada de f en este punto intermedio C. Nosotros hicimos la demostración de este teorema en la teórica anterior, pero más importante que recordar la demostración es recordar un dibujito que ejemplifique qué es lo que está diciendo este teorema, interpretarlo geométricamente, y el dibujito de alguna manera tiene codificada la demostración. ¿Cómo es ese dibujito? Uno tiene los ejes, el X, Y. Tenemos por acá mi intervalito AB. Digamos que este es el punto F de A. Y por acá está el punto F de B. Este es el punto AF de A. Este es el punto BF de B. Y tenemos mi función F, que es una función que pasa por este punto y pasa por este punto. Bueno, hay que unirlo con alguna curva, cualquier curva que ustedes quieran. Yo la voy a unir con una, pero cada uno podría en sus cuadernos hacer el dibujo distinto. Mi dibujo va a ser una cosa que va a ser algo así. Esta va a ser I igual f de x. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndome esta igualdad que está acá? Lo que representa, lo que está a la izquierda de la igualdad, es este cociente incremental, este incremento de f dividido incremento de la variable, cuando lo miro en todo el intervalo, es exactamente la pendiente de la recta que pasa por el punto A, f de A, B, f de B. Entonces, si yo trazo esa recta, vamos a usar el rojo, trazo esa recta, uno de estos dos puntos, esta recta roja, la pendiente de esta recta roja es exactamente el número f de b menos f de a sobre b menos a. Esta es la pendiente. Entonces, esta recta roja es I igual mx más k, iba a poner más b, pero justo b tiene otro significado acá, mx más k. Entonces lo que tenemos es que m, esa pendiente, es justo este cociente incremental. ¿Por qué? Porque es como que uno se arma el triangulito este, y la pendiente sabemos que es delta i dividido delta x. Delta i es f de b menos f de a, y delta x es b menos a. Esto es f de b menos f de a dividido b menos a. Entonces, ¿qué dice el teorema este? El teorema este dice, bueno, si yo tomo esta recta y empiezo a trasladar paralelamente, busco rectas que sean paralelas a esta, como esta recta es secante, cruza acá en dos puntos al gráfico de la función, y le empiezo a ver, al principio va a seguir siendo secante, va a seguir cortando en dos puntos. Ahora, si yo me voy muy lejos, esa nueva recta paralela, que sería mx más 80 millones, más un número muy grande, me voy muy lejos, ya no voy a cortar a la curvita de f. Pero entre cortarla dos veces y no cortarla, hay un momento justito donde la voy a cortar en un único punto.
Eso va a haber algún instante, vamos a hacerlo con este verde, algún instante acá, digamos, donde si yo miro la recta paralela, ahí me quedó medio mal, bueno, más o menos, entre todas esto que estoy pintando en verde, alguna es, pero creo que se entiende, ¿no? Entre toda esta recta paralela, acá hay un puntito C, donde la traslación de la recta roja se hace tangente. Pero entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente, bueno, tiene que ser f de b menos f de a sobre b menos a, porque es paralela, pero por otro lado, la pendiente de la recta tangente es exactamente el valor de la derivada. Esto va a tener que ser igual a f' en este punto C. Y bueno, esto es lo que dice el teorema de Lagrange, bastante geométrico, bastante claro, creo. Y me da una pauta de cómo hacer la demostración, cómo se hace la demostración. Lo que uno ve es que el punto C, en este ejemplo, en este dibujo donde estoy haciendo, el punto C va a ser el punto donde la distancia entre la recta y la curva es lo más grande posible. Es exactamente el punto donde la distancia entre la recta y la curva es máxima. Entonces uno lo que va a hacer es mirar la función que es la curva menos la recta, y en el lugar donde esa distancia, esa función, que es la curva azul menos la recta roja, sea máxima, ese va a ser el C donde estas dos cosas van a ser iguales. Esa es exactamente la demostración. Uno lo que hace, en vez de hablar del máximo y todo, usa el teorema de Rolle, pero el teorema de Rolle se prueba con la idea de tomar el punto máximo. Bueno, muy bien. Entonces, este es el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange después tiene una extensión, una generalización, que es lo que se llama el teorema de Cauchy. Entonces, generalización de Lagrange. La generalización de Lagrange es lo que se llama teorema de Cauchy. Es un poco raro llamar a un teorema de Cauchy, porque Cauchy, yo creo que lo comenté la vez pasada, lo vuelvo a comentar, es una persona que ha probado cientos y cientos de teoremas. Entonces, si a ustedes van a hablar con un matemático y le dicen, bueno, ¿qué dice el teorema de Cauchy? Le va a preguntar cuál. Porque realmente es muy difícil decir que uno es el teorema de Cauchy. Tiene un montón. De hecho, yo no creo que este sea el teorema más importante de Cauchy, para nada. Los teoremas más importantes de Cauchy los hizo en el estudio de funciones de variable compleja, que lo van a ver ustedes, los matemáticos lo van a estudiar en análisis complejo, los que hacen física lo van a ver en la materia Mate 4. Los que hacen química, Mate 4 es optativa para química, se llama análisis matemático 3. Muy pocos químicos hacen esa optativa, es una materia muy linda, una materia muy linda. Pero en general los químicos no tienen tanto gusto por saber más matemática y bueno, se quedan con Mate 3, análisis matemático 2. Pero no es mentira, Ojalá ustedes, si estudian química, sean la excepción, pero en general muy pocos químicos hacen esa materia comparativa. Pueden preguntar en las materias de química, a sus docentes de química, ¿quién hizo esa materia comparativa? Son muy pocos, son muy pocos. Es una materia hermosa, yo la recomiendo fuertemente. Pero es raro que los químicos hagan esa materia. Pero bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy intenta generalizar Lagrange en el siguiente sentido. En vez de mirar el cociente incremental de una función, o sea, f de b menos f de a dividido b menos a, lo que voy a mirar es el cociente incremental de una función f respecto a otra función g. Entonces, Cauchy tiene dos funciones, una función f y una función g, y lo que busco es cuánto crece f dividido cuánto crece g. Eso es lo que trata de comparar Cauchy. Entonces Cauchy dice, tenemos ahora dos funciones, f y g, definidas en mi intervalo AB a valores en R, continuas, y
derivables en el abierto. No se me ofendan, Germán y Alan, por favor, no era mi intención. Estaba mencionando un hecho estadístico nada más. Derivables en el AB. Entonces lo que dice Cauchy es que entonces existe un C intermedio tal que si yo miro f de B menos f de A y lo divido por g de B menos g de A, esto es lo mismo que hacer f' de C dividido g' de C. Bueno, obviamente para que esto sea cierto, se tienen que satisfacer alguna hipótesis adicional. Por ejemplo, no tengo que estar dividiendo por 0. Entonces, f de B menos g de B menos g de A tiene que ser distinto de 0. Eso es una cosa que se pide. Pero es con g de B distinto de g de A. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si g' de C es 0? Bueno, en realidad lo que uno deduce del teorema de Cauchy es que g' de C por f de B menos f de A es f' de C. Entonces, si g' de C es 0, lo que está diciendo es que f' de C tiene que ser 0. ¿Está bien? Eso podría pasar. Si uno quiere, la cosa es que se suele escribir de esta manera porque es un poco más ilustrativo, pero en realidad lo que uno prueba es que g' de C por f de B menos f de A es igual a f' de C. Sí, esta afirmación es igual a esta si g', dividido, perdón, acá tengo que poner dividido g de B menos g de A. Estas dos afirmaciones son iguales siempre y cuando g' de C no se anule. Si g' de C se anule, bueno, dice que f' de C se anula. ¿Está bien? Pero no importa, se suele escribir así por una cuestión de comodidad. El teorema de Cauchy, nosotros lo demostramos la vez pasada y se prueba de una manera bastante similar que como uno prueba el teorema de Lagrange, pero no voy a entrar en detalles, eso lo hicimos la vez pasada. La idea de hoy es usar estos teoremas de valor medio para sacar esas consecuencias. El teorema de L'Hopital y el teorema de Taylor. Entonces empecemos primero con el teorema de L'Hopital. Corolario 1. Corolario 1 es teorema de L'Hopital, o como se suele llamar en general, es la regla de L'Hopital. Esto es una regla que ya todos la conocen bien, todos la han usado, todos hemos aprendido a amarla, porque límites, cálculo de límites en una variable que parecen inaccesibles, imposibles, ¿cómo hago? Bueno, si uno aplica la regla de L'Hopital, en la mayoría, en muchos de esos casos, no siempre, a veces no, vamos a ver algún ejemplo donde la regla de L'Hopital no anda, pero en muchos de esos casos se traduce, podemos calcularlo de manera muy, muy simple, el resultado de ese límite. Entonces, ¿qué dice la regla de L'Hopital? Esencialmente lo que dice la regla de L'Hopital es, bueno, ¿cómo calcular un límite? Que cuando yo quise aplicar álgebra de límites, el resultado era 0 sobre 0. Entonces vamos a enunciar eso, en abstracto. Vamos a ver si se entiende. La regla de L'Hopital dice así, dice, sean f y g dos funciones definidas en algún intervalo AB a valores en R, continuas y derivables. Tomemos un punto x0 en el intervalo, tal que f de x0 es igual a g de x0, y ambas valen 0. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que f de x0 y g de x0 sea 0, eso es porque yo voy a calcular el límite de f dividido g. Y yo lo que estoy diciendo es que f dividido g va a ser 0 sobre 0. ¿Está bien? Entonces f en x0 vale 0 y g en x0 vale 0. Entonces el límite que voy a estar calculando va a ser 0 sobre 0. Hasta acá estamos, ¿no? Entonces, L'Hopital dice así. Supongamos que
yo quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de la derivada de f dividido la derivada de g. Supongamos que quiero calcular este límite. Supongamos que calculo este límite y resulta que este límite existe. Supongamos que este límite existe. Y eventualmente puede ser que exista y que sea infinito, ¿no? El infinito es un valor posible dentro de que exista. Lo que sí, si pasa eso, no voy a poder aplicar la regla de L'Hopital, es si este límite no existe porque es una cosa que oscila como loco, ¿no? Pero si este límite existe, está todo bien. No existe. Incluso si vale más o menos infinito. Entonces, si este límite existe, lo que dice L'Hopital es que entonces, cuando calculo el límite, cuando x tiende a x0, de f de x dividido g de x, este límite coincide con el límite cuando x tiende a x0 de f' de x sobre g' de x. ¿Está bien? Entonces L'Hopital dice eso. Yo quiero calcular el límite de f sobre g. Entonces, digamos, cuando quiero calcular este límite, si yo quiero aplicar álgebra de límites, como la función f es continua, calcular el límite es evaluar. Entonces f en x0 vale 0. Miro el denominador, la función g también es continua, entonces cuando quiero calcular el límite me queda g en x0, que es 0. Entonces el resultado es 0 sobre 0. Como es 0 sobre 0, no puedo aplicar álgebra de límites. Entonces este límite en principio no sé calcularlo. Ahora L'Hopital dice, bueno, olvídate de este límite. Deriva la función f, deriva la función g, y calcula este nuevo límite. Este nuevo límite puede ser más fácil, más difícil o igual de complicado que el original, pero por ahí tenés suerte y resulta que cuando querés calcular este nuevo límite es más fácil y lo pudiste calcular y te dio 8. Bueno, si el resultado de este límite te dio 8, el límite original también valía 8. Eso es lo que dice el teorema de L'Hopital, la regla de L'Hopital, y que ya ustedes que ya han ejercitado bastante con eso saben que esto es maravilloso, esto es la leche. Con este resultado uno prueba un montón de límites que si no serían complicadísimos de calcular, o algunos hasta imposible. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace la demostración de este resultado? Demostración. Y lo que vamos a aplicar acá es el teorema de Cauchy. Exactamente el teorema de Cauchy. Es lo que va a ser la clave para este resultado. Porque uno hace lo siguiente. Dice, bueno, yo miro f de x dividido g de x. Este es el cociente que yo tengo y al cual yo le quiero calcular el límite. Entonces, la primera observación que hago es, digo, bueno, este cociente que está acá es lo mismo que tener f de x menos f de x0 dividido g de x menos g de x0. ¿Por qué estas dos cocientes son iguales? Y esos dos cocientes son iguales simplemente porque f de x0 vale 0 y g de x0 vale 0. Esa era mi hipótesis que la tengo acá escrita, que eso es justamente decir que el resultado, este límite es un límite del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo acá este límite que era un 0 sobre 0, este cociente que en el límite era un 0 sobre 0, lo que tengo ahora es que esto es este cociente, y este cociente es un cociente del tipo de lo que aparece en el teorema de Cauchy. Entonces, cuando vamos al teorema de Cauchy, ¿qué me dice el teorema de Cauchy? Me dice, si tenés un cociente de f dividido un cociente de g, eso es lo mismo que el cociente de las derivadas en un punto C que va a ser intermedio entre B y A. Entonces, si miramos de vuelta para acá, acá tengo un cociente de f
dividido un cociente de g, eso va a ser igual a la derivada de f dividido la derivada de g, evaluada en un punto que va a ser un punto intermedio entre x y x0, que es el intervalo que voy a estar mirando en este contexto. Entonces esto es igual, y acá uso el teo de Cauchy, este es el teorema de Cauchy, y lo que voy a obtener es que esto entonces es igual a f' en algún punto C dividido G' en el mismo punto C. ¿Quién es este punto C? Bueno, ¿con dónde? C es un punto intermedio entre X y X0. No sé qué intervalo porque no sé si X es más grande que X0 o si X0 es más grande que X. ¿Está bien? Esto va a decir que el C va a estar en el intervalo X0X o C va a estar en el intervalo XX0, dependiendo quién es más grande, si X0 o X, ¿no? Pero lo que observamos, que es muy importante, acá no me quedó muy bien esta C, vamos a corregirla. Lo que observamos que es importante es que este punto intermedio C no está fijo. Cada vez que yo cambio de X, me da un punto intermedio C distinto. Recuerden que yo estoy calculando el límite cuando X tiende a X0. Entonces, cuando X tiende a X0, este C, que está entre medio, ¿sí? Pongamos que el ejemplo en que X sea, este es X0, este es X, y acá está el C. Entonces, yo estoy tomando ahora, ¿qué pasa cuando X tiende a X0? Entonces, este valor C también está tendiendo a X0. Entonces, hay dos observaciones para hacer. Este valor C que tengo no es fijo, sino que depende de X, depende de quién es X. Y lo segundo es que cuando X tiende a X0, este C también tiende a X0. Entonces, vamos a escribir, eso lo vamos a remarcar de la siguiente manera. Vamos a escribir acá que es un C sub X. Porque depende de X, ¿no? Para cada X tengo un C y ese C puede ir variando. Entonces tengo un C sub X y, acá tenemos C sub X, y tenemos que el límite, cuando X tiende a X0 de C sub X, esto es X0 también. Porque como está entre medio es por el sándwich, ¿no? Queda ensanguchado entre X0 y X. Como X tiende a X0, el C sub X también tiende a X0. Entonces tengo que el cociente de F lo pude escribir igual al cociente de las derivadas. Bueno, entonces, cuando yo tomo el límite, ¿qué pasa cuando X tiende a X0? De f de X dividido g de X. Esto va a ser el límite cuando X tiende a X0. ¿Y qué tengo acá? Esto va a ser igual a f' en C sub X dividido g' en C sub X. Esto es f' en C sub X dividido g' en C sub X. Pero ahora este está acá. Este C sub X es algo que tiende a X0. Y este C sub X es algo que tiende a X0. Entonces, como mi hipótesis es que cuando yo derive arriba y derive abajo, ese límite existe, entonces, digo, sí, suponemos que el límite cuando X tiende a X0 de f' de X dividido g' de X, esto me da L. Entonces, el límite cuando X tiende a X0 de f' de C sub X
dividido G' de C sub X también me va a dar L. Porque, vamos a escribir un L mejor, más digna. Porque este C sub X también está teniendo X0. Entonces acá obtenemos que este resultado es L, con lo cual este límite existe y coincide con el límite que es el cociente de los límites de las derivadas. Entonces acá termina mi demostración. Ahí termina mi demostración de la regla del L'Hopital. Bueno, no voy a mostrar la utilidad, solamente voy a observar lo siguiente. Vamos a observar que es muy importante que lo que dice la regla del L'Hopital es que estos dos límites van a coincidir siempre y cuando el límite del cociente de las derivadas, ese límite exista. Si este límite por alguna casualidad no existe, no puedo afirmar nada sobre el límite original. Podría pasar que el límite original exista, podría pasar que el límite original no exista, podría pasar cualquier cosa. Entonces, voy a hacer un par de ejemplitos. Como ustedes ya han visto muchísimos ejemplos donde la regla del L'Hopital funciona, yo les voy a mostrar dos ejemplos donde la regla del L'Hopital no funciona. Voy a hacer un poco aguafiestas. Entonces, el primer ejemplo donde la regla del L'Hopital no funciona es este límite. Tiende a... Pongamos... No, tiende a 0, sí. De E a la... Estoy pensando que tengo que poner así. 1 sobre X al cuadrado. No, no quiero poner esto, perdón. Vamos a poner cuando X tiende a infinito, de E a la X menos E a la menos X, dividido E a la X más E a la ¡Déjalo, no te hizo menos nada! X. Perdón. Bueno. Perdón, disculpen. Bueno, yo sé que este caso es un caso que nosotros no está en el teorema enunciado, porque este es un caso de infinito sobre infinito. Y el caso donde X tiende a infinito. Nosotros lo que probamos en el teorema recién es el caso 0 sobre 0 y X tendiendo a un número X0. Bueno, la regla del L'Hopital, ustedes ya lo han visto, se puede extender sin demasiada dificultad a los casos infinitos. El X0 puede cambiarse por infinito y el resultado de f y de g, en vez de ser 0 sobre 0, puede ser infinito sobre infinito. Entonces, este ejemplo en particular voy a hacerlo con los infinitos, pero podría traducirlo con los ejemplos. La cosa es que acá las derivadas son fáciles, si no me quedaría, con el otro que estaba pensando me quedan derivadas que son muy complicadas, entonces me voy a complicar innecesariamente. Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. Este ejemplo es un caso de infinito dividido a infinito. Y exacto, Alejandro. Alejandro se dio cuenta de qué es lo que pasa. Si yo quiero aplicar la regla del L'Hopital acá, esto ¿qué me queda? Me queda el límite cuando X tiende a infinito, y acá cuando derivo el numerador me queda E a la X menos E a la menos X por menos 1. Y cuando derivo abajo me queda E a la X más E a la menos X por menos 1. Que esto es igual al límite cuando X tiende a infinito de E a la X más E a la menos X dividido E a la X menos E a la menos X. Y lo que uno ve es, no tengo lo mismo que arriba, pero más o menos, porque lo que cambió es lo que está abajo, ahora está arriba, y lo que está arriba está abajo. Entonces este límite es exactamente igual de difícil de calcular que el límite original. Y si yo quisiera volver a aplicar la regla del L'Hopital, ahí vuelvo al límite original. Entonces esto, en principio, lo único que me dice es que aplico L'Hopital y me llego a límites donde no simplifico. Siempre me da lo mismo.
Esto no quiere decir que la regla del L'Hopital no sea aplicable. Si yo de alguna forma puedo calcular el resultado de este límite, el resultado de este límite va a ser exactamente igual que el resultado de este, siempre y cuando este límite exista. Bueno, ejercicio. Probar que el límite da 1. Ese es el ejercicio. Tienen que probar ustedes que el límite da 1. Obviamente no pueden usar L'Hopital. No. Cuando ves exponenciales o trigonométricas, no tenés que darte por vencido. Los ejemplos que yo voy a poner van a ser con exponenciales y trigonométricas para embromar al L'Hopital, pero no siempre es el caso. Muchas veces, cuando ves exponenciales o trigonométricas, L'Hopital ayuda un montón. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplito bueno donde L'Hopital funciona con exponenciales es si quieren calcular el límite cuando x va a 0 y ponen e a la x menos 1 menos x cuadrado sobre 2 dividido x al cubo. ¿Está bien? Este es un ejemplo, un excelente ejemplo, como este límite con L'Hopital lo podemos calcular muy bien. Sin L'Hopital o herramientas que involucren a la derivada, este límite es imposible de calcular, prácticamente. Este es un 0 sobre 0, podemos aplicar L'Hopital, y este es un límite, cuando x va a 0. Cuando derivo e a la x me queda e a la x. No, perdón, acá quería poner, disculpen, vamos a poner menos x, y acá pongamos x cuadrado. Sí, para no hacer tantas cuentas. Acá me queda e a la x menos 1 dividido 2 veces x. ¿Sí? Cuando calculo, quiero mirar este límite, nuevamente este es un 0 sobre 0, aplico L'Hopital, y esto me queda el límite cuando x va a 0, y acá me queda e a la x dividido 2. Y ahora cuando hago esto, este límite ya no es más determinado, no es más indeterminado, perdón, este límite está determinado, este límite me da un medio. Entonces, ¿cómo se aplica L'Hopital acá? Dice, como este límite existe, lo que me dice la regla de L'Hopital es que este límite tiene que existir y el resultado tiene que ser un medio. Y ahora, de vuelta, como este límite existe y dio un medio, lo que dice L'Hopital es que este límite original tiene que existir y el resultado tiene que ser igual que este, que era un medio. Pero toda esta cadena yo la puedo cerrar cuando llego a un límite donde finalmente ese límite sí existe. Y un tercer ejemplo donde se muestre que esto puede fallar, también, vamos a hacerlo de vuelta con el infinito simplemente porque me simplifica un poco los cálculos, pero se puede hacer un límite análogo en un punto. Vamos a poner x más el seno de x dividido x más el coseno de x. Pongamos así, 2x más coseno de x. Entonces, si yo quiero calcular este límite, ¿sí? Quiero calcular este límite, uno mira, dice, bueno, este numerador, el seno de x, lo peor que te puede pasar es que valga menos 1, y x tiende a más infinito. Estamos acá suponiendo que es más infinito, ¿no? Entonces, si x vale 10 millones, y lo peor que puedo hacer acá es perder 1, 10 millones menos 1, sigo siendo millonario. No me molesta mucho perder un peso si tengo 10 millones de pesos. Y lo mismo abajo. Entonces, el numerador tiende a infinito, el denominador tiende a infinito. Esto es otro ejemplo de infinito sobre infinito. Intento aplicar L'Hopital. Y lo que pasa acá es lo siguiente. Cuando quiero calcular la derivada de arriba, me queda 1 más la derivada del seno, que es el coseno de x. Y cuando quiero calcular la derivada de abajo, me queda 2 menos el seno de x. Pero ahora, ¿qué pasa cuando quiero calcular este límite? Miro el numerador, y el numerador no se está aproximando a ningún número, porque el coseno de x va oscilando entre menos 1 y 1. Entonces, 1 más
coseno de x va a estar oscilando entre 0 y 2. Este término que está acá es un término que no converge, siempre oscila entre 0 y 2. ¿Y qué pasa con el denominador? El seno oscila entre 1 y menos 1. Entonces cuando hago 2 menos eso, bueno, cuando lo peor que puede pasar es que restar 1, entonces va a valer 1, y lo mejor que puede pasar es sumar 1, entonces va a valer 3, y esto va oscilando permanentemente entre 1 y 3. Entonces esto es algo que oscila entre 1 y 3. Entonces tengo dos cosas oscilatorias y no es muy difícil verificar que este límite no existe. Entonces esta cantidad, cuando yo quiero calcular el límite de f' sobre g', es un límite que no existe. Entonces, ¿qué dice L'Hopital en ese sentido? Si este límite no existe, eso no me dice absolutamente nada sobre el límite original. Porque L'Hopital dice, si el límite de f' sobre g' existe, entonces el límite original coincide. Pero si el límite de f' sobre g' no existe, no puedo concluir absolutamente nada sobre el límite original. Entonces acá lo que uno dice, como el límite de f' sobre g' no existe, no puedo usar L'Hopital. ¿Sí? No puedo usar L'Hopital. Entonces, ¿cómo se calcula este límite? Bueno, es un ejercicio para ustedes. Probar que el límite da 1/2. Es un ejercicio probar que este límite da 1/2. Bueno, hay que ingeniárselas sin usar L'Hopital. L'Hopital no se puede usar, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, muy bien. Entonces tenemos nuestro primer resultado, que es la regla de L'Hopital como consecuencia del teorema de Cauchy. Vamos a nuestra segunda aplicación. Corolario 2. Corolario 2 es teorema de Taylor. Bueno, ¿qué dice el teorema de Taylor? El teorema de Taylor lo que me dice es que ustedes tienen una función f definida en algún intervalo AB, a valores nr, que tiene muchas derivadas, digamos que tiene k derivadas, tal que f tiene k derivadas. En la mayoría de los ejemplos, la función f va a tener infinitas derivadas, que es si la f es una exponencial, una trigonométrica, un logaritmo, etcétera, etcétera. La función es muy, muy derivable. Pero Taylor le dice, bueno, supongamos que tiene un cierto número de derivadas, digamos k. Entonces, tomamos un punto x0 en el intervalo AB y definimos el polinomio, eso debería decir polinomio, nosotros lo llamamos TK en X, que es el polinomio de Taylor de F, que ya lo hemos estudiado en la materia. Entonces esto es F en X0 más F' en X0 por X menos X0 más F segundo en X0 por X menos X0 cuadrado sobre 2. Mejor escribirlo así, vamos a escribirlo allá. No quería borrar tanto. F segunda sobre 2. Más. Y el último término es el késimo, que es la derivada késima de f en x0 dividido k factorial por x menos x0 a la k.
¿Bien? Entonces lo que dice Taylor es que este polinomio, el polinomio de Taylor de grado k centrado en x0, es el polinomio que mejor aproxima a f cerca de x0 entre todos los polinomios de grado k. Bueno, entonces lo que dice esto es que si yo miro el resto k en x, que es f de x menos el polinomio de grado k de f en x, se cumple que si yo miro el resto y lo divido por x menos x0 a la k, que sería el último término de todos estos sumandos, y tomo el límite cuando x tiende a x0, este límite vale 0. O sea que el resto es una cantidad muy, muy chica. Es algo que esencialmente es como de orden k más 1. ¿Está bien? Porque es algo que cuando divido por x menos x0 la k, tiene que tener 0. O sea que acá tiene que haber x menos x0, una potencia que sea más grande que k, para poder simplificar y que el resultado sea 0. Entonces, esto es lo que dice el teorema de Taylor. Dice que este polinomio aproxima muy bien a f cerca del punto x0. Que también, bueno, el resto, el error que cometo, es algo que es más chiquito que x menos x0 la k. Y eso es lo que dice que la aproximación es buena, porque, por ejemplo, si x menos x0 es más o menos 0,1, x menos x0 la k es 0,k0 1. sea, es algo muy chiquito. Y está diciendo que el error que cometo es mucho más chico que eso. O sea, recién va a afectar al lugar k más 1 de la coma. Entonces, heurísticamente o moralmente, el polinomio de grado k, lo que me da es exactamente k decimales en la aproximación de f. Aproxima la función f con k decimales. El error recién se ve afectado en el siguiente dígito. Este es el teorema de Taylor. Dice que el polinomio aproxima con este error de este orden. ¿Cómo se demuestra? Entonces, demostración. La demostración del teorema de Taylor, así como está, una demostración posible del teorema de Taylor es usar la regla del L'Hopital, que es una consecuencia de Cauchy, ¿no? Pero vamos a usar la regla del L'Hopital para demostrar eso. Entonces, demostración, usamos la regla de L'Hopital. ¿Cómo se usa la regla de L'Hopital? Bueno, bien, dice bien. Quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de RK de x sobre x menos x0 a la k. Esto es un 0 sobre 0. ¿Por qué es un 0 sobre 0? Porque, bueno, abajo claramente tengo 0, porque tengo x0 menos x0 a la k es 0, y arriba, bueno, ya vimos que tiene que ser 0, porque cuando x es x0, todos los términos que tienen x menos x0 se van, y me queda f de x0. Entonces, tk en x0 es f de x0, menos f en x0 vale 0. Esto es un 0 sobre 0. Entonces, puedo aplicar L'Hopital. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a x0 de la derivada del resto dividido, y tengo que derivar lo que está acá. ¿Cómo se deriva eso? Es k por x menos x0 a la k menos 1. Entonces vamos a calcular cuánto vale la derivada de RK. Entonces RK de x es f de x menos tk de x. Entonces si derivo, me queda que esto es la derivada de R es f' de x menos la derivada del polinomio. ¿Y cómo se deriva el polinomio? Bueno, acá tengo el polinomio, vamos a seleccionarlo y a copiarlo abajo para derivar.
Copiamos esto, vamos acá abajo y lo pegamos acá. Lo pego ahí. Entonces, si yo derivo acá, es la derivada de todo esto. ¿Está bien? Acá no me copié bien, está factorial, ahí está. ¿Y cómo derivo esta suma? Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado porque la notación con tantas letras, cuando uno está acostumbrado, puede ser compleja. Acá me faltó un cuadrado también, no me copié bien. Bueno. Cuando derivo, estoy derivando respecto de x. Todo lo que no tiene x, para mí es como una constante. En particular, x0 es una constante. x0 para mí es un número. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, este término, que es f de x0, es un número, es como 8. Entonces, cuando derivo esto, la derivada de esto vale 0. No es f' en x0 la derivada de esto. La derivada de esto vale 0, porque f en x0 es un número. Entonces, esto es 0. 0 más. Cuando derivo este que está acá, acá la única x que está es acá. Esto es una recta. La derivada de una recta es la pendiente. O sea, la derivada de lo que está entre paréntesis es 1 por este número. Esto es un número. Este es un f'. También acá tuvo un problema en el copiado. Entonces me queda f' en x0. Más. ¿Qué pasa cuando derivo acá? Tengo este número por la derivada de este cuadrado. ¿Qué es? Es 2 por x menos x0 a la 1. Y ahora puedo yo simplificar este 2 con este 2. Y ahora, ¿cómo seguiría la derivada esta? Viene más, puntitos suspensivos, más. Y ahora tengo que derivar este término. ¿Cómo se deriva este término? Bueno, al derivar este término, este es un número, queda como está. La derivada késima de f en x0 dividido k factorial por la derivada de este término, que es k por x menos x0 a la k menos 1. Bueno, ahora puedo simplificar. ¿Cómo se simplifican k con k factorial? Bueno, k factorial, ¿quién es? Es 1 por 2 por 3 por k menos 1 por k. Entonces, si yo hago k dividido k factorial, esto es k dividido 1 por 2 por 3 por k. Bien. Este k se va con este k. Y lo que me quedó al final es 1 dividido k menos 1 factorial. Entonces acá, cuando simplifico, muy bien, puedo simplificar este con este y me queda k menos 1 factorial. Entonces, pasando en limpio lo que me quedó que el polinomio de Taylor k de x' es f' en x0 más f segunda en x0 por x menos x0 más fk en x0 sobre k menos 1 factorial por x menos x0 a la k menos 1. Y si miramos qué es esto, con un poquito de cariño, lo que observamos es que este es, de alguna manera, es como el polinomio de Taylor, de grado k-1, pero de la función f'. Si yo arranco con f', este es f'', con la derivada primera de f'. ¿Qué es la derivada késima? Es la derivada k-1 de f'. Este es como el polinomio de Taylor de grado 1 menos de la derivada. En notación sería así. Si yo quiero hacer el tk
de la función f en x y lo derivo, esto es el t k-1 de la función f' en x. O sea, el polinomio de Taylor de grado k de la función f derivado es el polinomio de Taylor de grado k-1 de la derivada de f. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Es un poco sutil, me parece. No sé si se entendió. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Es decir, si yo derivo el polinomio de Taylor de f, lo que obtengo es el polinomio de Taylor de la derivada. Eso es lo que dice esto. Y bajo un grado, porque si derivo un polinomio de grado k, me queda un polinomio de grado k-1. Entonces, ¿qué me quedó? Cuando yo hago RK, vamos a agregar de f en x, y derivo, esto es f de x menos tk de f en x prima, esto me quedó f' en x menos el tk', pongamos tk de f' en x, que esto es igual a f' de x menos el t k-1 de f' en x. Y esto es lo mismo que hacer el resto k-1 de f' en x. O sea, la derivada del resto k de f es el resto k-1 de f'. Bueno. Esta fórmula que acabo de probar, lo que me dice es que entonces, por lo tanto, si quiero calcular el límite, cuando x tiende a x0, de RK de f en x dividido x menos x0 a la k, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de RK-1 de f' de x sobre k por x menos x0 a la k-1. Esto es lo que probé. Una vez que uno llega acá, hay muchos argumentos muy elegantes para terminar la demostración. El más elegante de todos es hacer lo que se llama una demostración por inducción. ¿Han visto ustedes el principio de inducción para hacer demostraciones? ¿Demostraciones por inducción? ¿Han visto alguna vez? Claro, en álgebra 1 se enseña eso, pero no todos hicieron álgebra 1 o están haciendo álgebra 1. Bueno, los que vieron el principio de inducción, yo les comento cómo se termina. Lo que uno hace es, toma ahora este cociente, y en este cociente dice, por hipótesis inductiva, este límite da 0. Por 1 sobre k sigue siendo 0. Entonces este límite tiene que ser 0. Si bien en inducción, acá están usando la hipótesis inductiva. ¿Está bien? La hipótesis inductiva, uno cumple la propiedad. Hacen inducción en K. Si no vieron hipótesis inductiva, lo que uno hace, que en realidad es lo mismo, es volver a hacer esto muchas veces. Si yo hago L'Hopital de vuelta, vuelvo a hacer L'Hopital. De vuelta, 0 sobre 0, hago L'Hopital de vuelta. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando x tiende a x0 del RK-2 de f segunda en x dividido k
por k menos 1 por x menos x0 a la k menos 2. Un grado menos. Y sigo haciendo L'Hopital. ¿Cuántas veces hago L'Hopital? Hago L'Hopital k veces, porque cuando derive k veces un polinomio de grado k, cada vez que derivo bajo una vez el grado. Hasta que en algún momento desaparece el polinomio de abajo. Me queda igual, finalmente, el límite. Cuando x tiende a x0, finalmente me quedó el R0, digamos, de fk en x, dividido k factorial. Porque me quedó k por k menos 1, por k menos 2, por k menos 3, por k menos 4, siempre se bajan, por eso me queda el k factorial. ¿Y quién es R0 de fk? ¿Quién es esto? Esto es el límite cuando x tiende a x0. Esto sería fk de x menos fk de x0 sobre k factorial. ¿Está bien? Y ahora, esto es 0 porque ya no tengo la indeterminación, ya no tengo el 0 sobre 0. Arriba tengo 0 y abajo nada. Entonces, como este límite existe, por L'Hopital existe este, por L'Hopital existe este, por L'Hopital existe este, por L'Hopital existe este. Todos existen, todos son iguales y todos valen 0. Entonces la regla del L'Hopital me permite probar el teorema. Bueno. Voy a dejar de grabar. Ahí está. Bueno, comentarios, dudas. ¿Se entendió bien? Tenía pensado hacer una cuenta, originalmente dije, bueno, voy a hacer Cauchy para deducir la expresión de Lagrange del resto, pero yo ya veo que son 7:15 y eso me va a llevar media hora más y ya está bien, me parece que ya está bien de duración. Qué sé yo, está en Wikipedia esa demostración, si no la pueden buscar en Wikipedia. Creo que la tengo, de hecho, acá buscada acá en mi Chrome, a ver si lo tengo acá.